Esto es Fotohobby, un espacio para platicar sobre diversos temas relacionados con fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal, Alberto? Hace algunos años leyendo Las Mil y Una Noches, no sé si ubiques este libro, pero se trata de una de las obras cumbre de la literatura oriental, y en realidad se trata de una colección de cuentos anónimos, de hecho pertenecientes a muy diversas culturas. En fin, es una historia muy interesante, pero bueno, más allá de cuestiones literarias, en uno de los cuentos, Sherazade relata. Francamente no recuerdo si por el propio relato o más bien por una de las notas del traductor, pero bueno, el caso es que ese relato me llevó a enterarme de Zanzíbar. Zanzíbar es una isla que se encuentra frente a las costas orientales de África en el Océano Índico. Durante muchos años fue dominado por árabes y de hecho fue en su momento el mercado más grande de esclavos de África Oriental. Pero bueno, el caso es que entre el relato de Las Mil y Una Noches y la historia, se me metió en la cabeza conocer Zanzíbar. Pero la verdad es que me resultaba muy complicado poder justificar un viaje. Actualmente Zanzíbar es un destino de playa muy popular por la zona, pero como te digo, se me dificultaba mucho poder justificar un viaje tan largo y costoso solo a una playa. Así que buscando algún tipo de pretexto, encontré que actualmente Zanzíbar es parte de Tanzania y resulta que Tanzania es uno de los destinos más populares para hacer safaris, así que ya estaba. Encontré el pretexto perfecto, hacer un safari en Tanzania y desde luego conocer Zanzíbar, por lo que podemos decir que Sherazade me llevó allá. Ahora, cabe señalar que un safari lo puedes hacer en muchos países africanos. Entendamos por safari ese viaje en el cual tú te metes, digamos, al territorio de los animales. Los animales viven ahí en libertad, en su hábitat natural, y eres tú el que te adentras en su hábitat natural. Es decir, los animales no están enjaulados, ni mucho menos. Pues bien, como te digo, hay varios países africanos y de otras partes del mundo que te ofrecen safaris. Pero sin lugar a dudas, los dos destinos más populares, los más famosos, son Tanzania y Kenia. De hecho, el norte de Tanzania y el sur de Kenia son países que tienen frontera. Tanzania se encuentra más o menos a la mitad de África, pero tirado completamente a la costa este, la costa índica. Y justo el norte de Tanzania y el sur de Kenia es la región en la cual se dan las famosas grandes migraciones que hemos visto todos en documentales. Pero bueno, yo elegí conocer Tanzania por la razón que ya te expliqué. El hecho es que yo tenía muy clara una cosa. Este sería un viaje complejo en cuanto al tiempo, al costo. Es decir, un viaje que ocurre once in a lifetime, pues. Así que quería aprovechar todos los esfuerzos de hacer ese viaje y traté de hacer lo más que pudiera hacer dentro de mis posibilidades. Así que decidí hacer tres etapas en ese viaje. Por un lado, el safari propiamente dicho. Por otro lado, ascender al Kilimanjaro. Y finalmente, por supuesto, hacer días de playa en Zanzíbar. Así que este viaje me tomó 3 semanas y más o menos dividí una por cada uno de estos destinos. Pues bien, empecemos por el safari. Hay varios parques en Tanzania para hacer safaris, pero sin lugar a dudas los más populares son los del circuito norte, y la puerta de entrada a esos safaris es la ciudad de Arusha. Así que bueno, yo arribé a Tanzania, a Dar es Salaam, sin embargo no entré a la ciudad. De inmediato tomé un vuelo de conexión nacional hacia Arusha. Ahora, hay muchas formas de hacer un safari, muchos tipos de safari, depende de tus preferencias, tu presupuesto. Así que te puedes encontrar desde budget safaris. A ver,
Un safari es caro, punto. En ese contexto, te puedes encontrar safaris entre comillas más económicos, hasta safaris de lujo. Para darte una idea, hay hoteles que te pueden cobrar $5,000 la noche. En ese tipo de safaris te transportas entre parques en avioneta, por ejemplo. Y bueno, ya cosas muy fancy que desde luego están por completo fuera de mi presupuesto. Yo compré un safari pues más para un Mexican Working Class Hero como yo. En este nivel de safaris te trasladas en automóvil todo el tiempo. Pero bueno, uno de los factores que más determina el tipo de safari que vas a tener es decidir qué parques quieres visitar y cuál va a ser la duración de tu safari. Y generalmente estos dos puntos son en los que más tiempo te vas a tardar en definir. Yo, después de leer varios blogs y reviews, etc., decidí que quería conocer 4 parques: Tarangire, el lago Manyara, el cráter Ngorongoro y por supuesto quizá el parque más famoso del mundo, el Serengeti. Ahora, en cuanto a la duración del safari, antes que nada quiero aclarar que yo no estoy clavado en el wildlife photography. Como te comenté, para mí este viaje fue una experiencia de vida, pues, pero no es un género que yo piense seguir practicando, cosas así. Digo, hay gente que está muy clavada en el wildlife y hace safaris cada vez que puede. No es mi caso. Así que en ese sentido mi opinión es más, pues, de un público en general, por decirlo así. Aclarado eso, en mi opinión, la duración ideal de un safari debería de ser entre 5 y 7 días. Creo que menos de 5 días ya te perderías cosas, irías muy a las carreras y creo que no sería una buena experiencia. Y más de 7 creo que podría empezar a ser un poco repetitivo. Así que en mi caso yo contraté un safari de 6 días. Así que bueno, más o menos la logística general de un safari es que inicias por ahí de las 8 de la mañana, digamos ya desayunado. El guía pasa por ti a tu hotel y pues inician el recorrido por los parques, estás todo el día ahí. Por ahí del mediodía tienes un lunch en un área designada dentro de los parques, continúas con el safari el resto de la tarde y por ahí de las 6 más o menos te llevan ya a tu hotel. Y los recorridos, como te digo, en este nivel de safaris, digamos mid-range, son en coche, en una tipo van para safaris. Ahora, desde luego que existe la posibilidad de que te unas a un safari preestablecido con un grupo, y esto desde luego es más económico, pero bueno, tú te tienes que ceñir al itinerario ya establecido del safari. O lo más común es que contrates un safari privado, en cuyo caso, bueno, pues tú lo puedes diseñar a tu entero gusto, que fue precisamente lo que yo contraté, y creo que es lo más conveniente. Ahora, ya en concreto sobre la experiencia del safari, pues la verdad es que tuve la oportunidad de ver cualquier cantidad de animales, todos los que te puedes esperar en un safari: elefantes, jirafas, cebras, cocodrilos, leones, leopardos, rinocerontes, hipopótamos, en fin, miles de pájaros. La verdad es que es una experiencia única, poder ver a los animales, como te digo, en su hábitat. Es una gran experiencia. Además, los guías entre ellos están comunicándose siempre para avisarse: oye, por aquí hay un león, no sé, y todo el mundo va a verlo, ¿no? Entonces, y digamos, el guía se encarga de que tengas una buena vista de los animales, se acercan, digamos, lo suficiente sin llegar a molestarlos, así que es una gran experiencia. Y en cuanto a los parques, desde luego que todos los que visité son muy hermosos, pero en lo particular hubo 2 que me impresionaron. El primero fue el cráter Ngorongoro, pues es tal cual un cráter, ¿no? Pero no proviene de un asteroide, sino más bien fue una montaña que colapsó hace millones de años y dejó un cráter. Así que cuando llegas, entras por la parte superior y vas descendiendo y desde ahí tienes una vista de todo el cráter. Es espectacular, francamente, es impresionante ese lugar, muy hermoso. Pero sin lugar a dudas el que más me impactó fue el Parque Nacional del Serengeti. Es una cosa increíble. Hay unas partes en las cuales son planicies infinitas, 360 grados. A donde voltees solo ves una pradera inacabable. Quizá muy a lo lejos alcanzas a divisar una cadena de montañas, algunos árboles perdidos a la distancia, pero en general son puras praderas para donde quiera que veas y llegan hasta el infinito. Es realmente espectacular, es uno de los lugares más impactantes en los que he estado.
ni siquiera te lo puedo describir con palabras, es más, ni siquiera una fotografía le puede hacer justicia a un lugar así. Hay que ver para creer. Es un lugar espectacular. No sé por qué en ese lugar mi mente me llevó como a imaginar lo que pudo haber sido, no sé, para nuestros antepasados en una etapa previa de la evolución, un grupo de homínidos caminando por ahí en la pradera y varios ojos depredadores nada más esperando para cazarlos sin ni siquiera tener hacia dónde correr, ¿no? Debe haber sido una cosa realmente espeluznante, pues. Me sorprendió mucho ver, por ejemplo, pastando a gacelas en esa zona, ver cómo 4 gacelas se ponían a cada lado del grupo sobre algunos montículos que encontraban para tener una vista más alta y poder divisar posibles depredadores. Realmente me sorprendió la capacidad de la naturaleza, ¿no?, para adaptarse a esas circunstancias. Realmente un lugar espectacular. Y otra de las experiencias interesantes que viví fue cuando llegas a los hoteles. A ver, yo le llamo hoteles, pero no te imagines un hotel como tal. Son más bien tipo cabañas. De hecho, son más bien tiendas. Las habitaciones son tiendas más bien de lona, una lona muy gruesa. Pero vaya, no son estructuras permanentes. Dentro de tu habitación tienes pues todos los servicios, tu cama, baño, regadera, etc. Pero bueno, el caso es que cuando llegas a estos hoteles, te digo, por ahí de las 6 de la tarde todavía con luz, pero ya anocheciendo, y llegas a recepción, te dan la bienvenida, y te dan una lámpara y un silbato. Y te dicen, a ver, una vez que anochezca, ni se te ocurra salir de tu tienda, porque los parques no están bardeados, así que los animales pues andan libres por todos lados. Y en la noche es muy común que los animales estén dentro de las instalaciones, digamos. Tampoco los hoteles están bardeados, así que pues los puedes tener literal afuera de tu tienda. Así que ni se te ocurra salir, porque pues vaya, o sea, son animales gigantescos. Te pueden atacar, un búfalo te embiste y va, y ya ni digamos de depredadores, pues. Así que por seguridad mantente en tu tienda. Cuando quieras cenar, con la lámpara la diriges hacia la recepción y un guardia va a ir por ustedes a la habitación, los va a escoltar al restaurante, cenan, y cuando terminen los regresa a su habitación y se encierran hasta el día siguiente. Y el silbato, pues es por si tienes alguna emergencia. Y bueno, pues lo primero que te viene a la mente es como qué tipo de emergencia podrías tener. Y bueno, pues evidentemente que te surge cualquier cantidad de ideas. La verdad es que las tiendas son muy seguras, no se meten los animales, pero literal en la noche, pues afuera escuchas ruidos de animales pastando y caminando y de hienas patrullando. La verdad es que no sé, pero yo tenía una impresión de las hienas como animales muy tontos, quizá por películas como El Rey León, por ejemplo. Y la verdad es que son animales súper inteligentes. Yo me quedé fascinado con las hienas. Se mueven en grupos y empiezan a patrullar la zona, haciendo un sonido muy, muy característico y muy, muy fuerte. Si nunca has visto una hiena, puede que pienses, al escucharlas, puede que pienses que es un animalote gigantesco. Pero bueno, el caso es que empiezan a patrullar las zonas y empieza una a hacer uno de estos ruidos y al poco tiempo escuchas a otra más lejos hacer ese ruido y así se empiezan como avisando, estoy buscando comida y no he encontrado nada. Y bueno, ya cuando encuentran algo hacen este sonido muy característico que parece que se estén riendo. La verdad es que me resultaron animales fascinantes. Pero bueno, el caso es que sabes que están justamente afuera de tu tienda, digamos en el espacio del hotel. Y no te voy a negar que si no estás acostumbrado a eso, puede ser una experiencia un tanto estresante. Pero bueno, como te digo, no pasa nada, dentro de tu tienda estás perfectamente seguro. Y el otro tema que me sorprendió mucho fue que de alguna forma yo pensaba que hacer un safari, digamos, era una experiencia más física, por decirlo así, y nada más alejado de la realidad. Tienes estrictamente prohibido bajarte del coche. Son coches, digamos, adaptados para safaris. Ves perfectamente hacia todos lados. Pero ya te digo, tienes prohibido bajarte del coche porque pues estás en el hábitat de los animales y tú puedes ser comida para ellos. Así que todo el tiempo estás dentro del coche.
Así que hacer un safari en realidad es algo muy sedentario, porque estás, como te digo, pues desde la mañana hasta la tarde dentro del carro. El único momento en el que bajas es para la hora del lunch, así que toma en cuenta esto. Pero bueno, una vez que concluye el safari, te regresan a Arusha, a tu hotel, y con eso concluí la parte del safari. Y ya posteriormente iniciar la segunda etapa, el ascenso al Kilimanjaro. Antes que nada quiero aclarar que yo no soy montañista, de hecho es la primera vez que haciendo cualquier cosa, pero la razón por la cual lo decidí hacer fue que, pues un poco buscando qué otras actividades hacer en Tanzania, justamente lo que más me llamó la atención fue ascender al Kilimanjaro, sobre todo porque leyendo reviews resulta que es una de las montañas más fáciles de ascender, por lo que es beginner friendly, digamos. Además de que comentaban que no necesitas preparación previa ni equipo tan especializado, así que bueno, pues decidí hacerlo. Cabe señalar que hay varias rutas para ascender al Kilimanjaro y en particular la ruta Marangu es la más sencilla. Esta tiene una duración de 5 días, 3 días y medio para ascender y día y medio para el descenso. Y en esta ruta llegas cada jornada a un hot distinto. Son 3 en total. Digamos, el cuarto día es el día del ascenso. Estás unos minutos en la cima y ya inicias el descenso. Pues bien, más o menos la logística de esto es que por ahí de las 8 de la mañana sales digamos, inicia la jornada, ya desayunado y tal. Recorres alrededor de 10 kilómetros cada día, pero en ascenso. Siempre vas, digamos, de pie, pero vas ascendiendo y lo sientes, pues. Te digo, recorres aproximadamente 10 kilómetros. Más o menos nosotros hacíamos alrededor de 6 horas. Salíamos, como te digo, a las 8 y llegábamos a las 2 de la tarde al siguiente hot. Pero bueno, esto ya depende de la condición física de cada quien. Cabe señalar que en los HOTS realmente lo único que te ofrecen es techo y una cama. Todos los demás recursos los tienes que llevar tú. Comida, agua, desde luego tu ropa. Y esto hace que estés obligado a contratar un equipo para el ascenso. Este equipo consiste del guía, de un cocinero, así como porters, que son los que van cargando pues todas las cosas, la comida. Incluso a ellos les das a cargar tus cosas, tu equipaje. Sin embargo, es recomendable que tus valuables los cargues tú. En ese sentido, lleva un backpack con mi equipo fotográfico, mi cámara, mis lentes, mis binoculares, mi tracker y bueno, desde luego agua y pasaporte y cosas así. Pues más o menos cargaba alrededor de 12 kilos, una cosa así. Y créeme que cuando vas en ascenso, cada gramo cuenta y cada gramo pesa. Pero bueno, la verdad es que fue una gran experiencia. Es algo además a lo que yo nunca me había enfrentado. Una de las cosas que más me impresionaron fue ver cómo iba cambiando la vegetación conforme vas ascendiendo, pasando desde un bosque tupido hasta un desierto de altura. Es algo impresionante, los paisajes son impresionantes. Además, en algún punto puedes ver a la distancia Kenia. El Kilimanjaro está justo en la frontera entre Kenia y Tanzania. Muy muy bonito, muy impresionante, como te digo. Yo decidí no subir hasta la cima. Como te digo, el montañismo no es algo que me llame particularmente la atención. Yo lo que quería pues era vivir la experiencia, tomar fotos, etc. En mi caso ascendí por ahí de quizá un poquito más de 2/3 partes. Ese trip lo hice en 4 días. Como te comento, 5 es el recorrido completo. Y bueno, la verdad es que después de hacerlo yo no lo calificaría como algo tan sencillo. Honestamente ha sido la experiencia más demandante físicamente que he hecho en mi vida, al menos que yo recuerde. Como te digo, si bien el ascenso siempre es caminando, la verdad es que haces mucho esfuerzo en las piernas y de hecho en lo personal el descenso fue la parte más compleja, más exigente, quizá por el esfuerzo acumulado o también porque como vas descendiendo tienes que ir como frenando y eso genera que hagas un esfuerzo importante en las piernas. La verdad es que las piernas me estuvieron doliendo varios días después de haber descendido, pero bueno, sin lugar a dudas tuve la oportunidad, como te digo, de probar un poco lo que es el montañismo. Sin lugar a dudas es un deporte que exige preparación física y mental. Pero bueno, una vez que concluyó regresamos a Arusha y bueno, ya para finalizar pasé una semana en Zanzíbar, por donde inició todo este tema del
del viaje a África. Ya te digo, Zanzíbar es una isla que está en la costa índica de Tanzania. Durante mucho tiempo estuvo dominada por árabes, por lo que tiene mucha influencia arquitectónica. De hecho, en algún sentido te sientes como en otro país, entre la arquitectura o el hecho de que en Zanzíbar la mayoría de la población es musulmana. En fin, sí tiene sus diferencias con la Tanzania continental. Como te comenté, tuvo un periodo muy triste ligado a la esclavitud. Pero como te digo, actualmente es un destino de playa hermosísimo, muy internacional. Y de hecho es muy popular que hagas un safari o asciendas al Kilimanjaro y digamos concluyas tu viaje con días de playa en Zanzíbar. Yo me quedé toda la semana en una de las playas del norte de la isla. Sin embargo, me di una escapada a conocer Stone Town, que es la capital. Realmente me arrepentí de no haberme quedado al menos una noche ahí. Es un lugar fantástico. Tiene una atmósfera muy, muy especial. Yo me sentía como en una película de Indiana Jones, ya sabes, de estos persecuciones por calles pequeñas. Es un lugar francamente hermosísimo. Pero bueno, como te digo, solo estuve ahí unas cuantas horas. Y el resto del tiempo, bueno, pues simplemente disfrutar de la buena vida en la playa. Y honestamente sus playas son hermosísimas, son súper instagrameables. Es un gran lugar, en verdad me quedé encantado con Zanzíbar. Y una vez que pasó esa semana, pues ya inicié el maratónico regreso a México. Así que pues ese fue grosso modo mi viaje a Tanzania. Y ya para finalizar, unos pequeños tips, consejos. No es sencillo moverte por tu cuenta en Tanzania. De hecho, si eres extranjero, para entrar a los parques de los safaris o ascender al Kilimanjaro, estás obligado a entrar con un guía autorizado, así que pues te obligan a contratar un tour. Adicionalmente, el idioma oficial es el Swahili. También hablan inglés, pero realmente solo en lugares turísticos y ciudades. Si te adentras en las villages, la verdad es que pues ahí no van a hablar inglés, nadie te va a entender. Así que, bueno, eso podría ser un problema. Acá sí te recomiendo andar con cash. Digamos, en restaurantes, hoteles y así te aceptan tarjetas sin mayor problema, pero hay muchos más servicios o atracciones en las que solo aceptan cash. Y finalmente, en cuanto al equipo que te recomiendo llevar a un safari, la verdad es que me daba mucha ternura de ver a la inmensa mayoría de turistas intentando tomar fotos con su celular. Como te digo, los animales están en libertad y si bien los guías tratan de acercarte lo más posible a ellos, pues aún así muchos te quedan a varios metros de distancia. Así que es indispensable que lleves unos buenos binoculares. En mi caso llevé unos de 7 aumentos perfectos. Y si piensas tomar fotos, necesitas un súper teleobjetivo, lo siento, no hay de otra. Y bueno, aquí ya entra mucho en consideración tu presupuesto, qué tanto lo vas a usar. Recordemos que los super teleobjetivos son lentes carísimos, muy grandes, pesados. Ya dependerá de cada quien decidir qué tanto se quiere gastar en uno de estos. Yo en lo personal llevé un all-in-one, un 28-400, que es un lente mucho más sencillo, pero bueno, pues es lo que yo puedo justificar. Así que ahí lo tienes. Y simplemente te diría que, en efecto, un safari es un viaje muy complejo de hacer por el tiempo, por los recursos que le tienes que invertir. Debido a eso, en muchas ocasiones, si es que te lo llegas a plantear, suele ser el viaje de tu vida, uno de los viajes de tu vida. Hay gente que los hace como luna de miel, por ejemplo. En fin, lo único que te puedo decir es que vale mucho la pena. Son experiencias únicas que difícilmente puedes vivir en otro tipo de viaje. Yo siempre he pensado que, pues si no venimos al mundo a divertirnos, pues ¿cómo a qué? Eso es todo por esta ocasión. Si tienes algún comentario, te invito a contactarme vía Instagram en alberto-bchicazst. Nos escuchamos. Diviértete mucho.